en Malaquías 3, los versículos del 13 al 18. Y les voy a invitar, hermanos, a que esta lectura la hagamos de manera alternada. Yo voy a iniciar y ustedes continúan y nos unimos en el versículo 18. En cuanto tengan su lectura preparada, pues ya nos ponemos de pie y comenzamos. Así dice la palabra del Señor en Malaquías 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás de servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Amén. Gracias a Dios por esta palabra y escuchamos la voz de nuestro Dios en la voz de nuestro hermano Armando Contreras. Amén. Gracias. Se dice que Blaise Pascal fue un matemático, físico, filósofo, teólogo, apologista, que le tocó vivir en el siglo XVII. Y este hombre, pues, como ya les dije, era un dechado de virtudes. Y uno de sus compañeros científicos, que era ateo, le dijo, oye Pascal, ¿y si cuando mueras tú te das cuenta que no existe Dios, que no hay Dios? Pues va a ser un tiempo desperdiciado, ¿no? El tiempo que serviste a Dios. Y entonces Pascal pensó un momento y le dijo, mira, si cuando yo muera descubro que no existe Dios, no me va a afectar en nada, al contrario, porque el haber servido a Dios me ha hecho sentir acompañado, consolado. Las palabras que yo creo que vienen de Dios me han hecho bien, porque han hecho de mí un buen hombre, un hombre de bien. Sus preceptos me han ayudado. Entonces, no creo que sea un tiempo perdido, aun si no existiese Dios. Pero meditó Pascal y le dijo, pero si cuando yo muera o cuando muramos, sí existe Dios, pues eso me va a dar mucha más bendición, porque yo voy a ir a la vida eterna, voy a estar con Él. Y déjame decirte, querido amigo, que para ti sí va a ser un tiempo perdido tu vida, y no solo tu vida aquí, sino la eternidad, porque vas a ir a pasar al infierno. Y fue una lógica pues muy bonita de Pascal, ¿no? Realmente, porque hermanos, si nosotros servimos a Dios, realmente estamos siendo bendecidos. Nosotros sabemos que sí existe Dios, amén. Pero si no existiese Dios, el vivir bajo los mandamientos, seguir a Dios, que no es así, ¿verdad? Dios existe, no nos haría daño, al contrario, nos hace bien. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa tarde ya, Señor, te agradecemos porque tu palabra no vuelve vacía, y te pedimos, Señor, que sea así en esta hora, que vaya y haga la obra para lo cual tú le envías a nuestros corazones, y que en esta hora, Señor, nosotros podamos quedar convencidos que servirte a ti no es nada inútil, que servirte a ti es algo bueno y es algo que traerá consecuencias incluso eternas. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cuando estuve en el seminario, había, ustedes saben, por lo menos en el seminario convergen, o bueno, en cualquier carrera, ¿no? En cualquier licenciatura de 4 años, convergen 4 generaciones. Entonces, yo tenía un compañero que no era de mi generación, era de una generación posterior a la mía, pero estuvimos, ahí coincidimos, y yo siempre que veía a este compañero, lo veía, pues realmente que no tenía aptitudes para servir al Señor, ni tampoco las actitudes. Y siempre lo vi realmente como una persona que no iba a servir al Señor, así lo veía yo, por sus actitudes, ¿no?
Y antes de la pandemia, hace más o menos unos 3 años, platicaba yo con un compañero del seminario que es pastor y que él sí fue realmente compañero de este hermano, de este que les estoy diciendo, fueron compañeros de generación. Y le preguntaba, y le decía, oye, ¿te acuerdas de fulanito de tal, que así y así asado? ¿Qué fue de él? Y me decía, pues no sirvió al Señor, se retiró de la obra, y no solo de la obra, sino se retiró del cristianismo. Y entonces yo le preguntaba, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, pues no sé mucho, lo único que platiqué con esta persona es que decía que todo el tiempo que él había estudiado para ser pastor, el mismo hecho de ser pastor y tantos años de servir a Dios, pues en realidad no le había servido de nada. Es lo que decía este muchacho, que se había retirado del servicio al Señor e incluso del cristianismo. Y era lo mismo que planteaban estas personas aquí en Malaquías, era lo mismo que ellos planteaban. De hecho, ¿se acuerdan ustedes que Malaquías son 7 preguntas cínicas que el pueblo le hace a Dios? Esta es la 7ª, y en esta pregunta el pueblo le dice a Dios, ¿de qué vale la pena? O sea, ¿vale la pena servirte a Dios? ¿Vale la pena servir a Dios? Esa es la pregunta que ellos hacían. Y fíjense, vamos a ver aquí, vamos a darle en el versículo 13, que de hecho, hermanos, y si no, aquí yo lo puedo leer aquí, dice así, fíjense, bueno, ahí está ya, ahí está. Fíjense cómo se dirigía este pueblo a Dios. Vamos a ver en el versículo 13, ayúdenme a leerlo, ¿cómo dice, hermanos? Pues las palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Nomás hasta ahí, el 13 nada más. ¿Cómo le hablaban a Dios? ¿Cómo se dirigían a Dios? No solamente las preguntas que hacían eran cínicas, porque realmente ellos ya sabían cuál era la respuesta, sino dice aquí que se referían a Dios y le hablaban a Dios con violencia. ¿Cómo se imaginan ustedes? Incluso yo les he dicho que hay diferentes estructuras verbales en el hebreo. Aquí no voy a meter mucho en eso, pero esa palabra que dice violencia, con palabras violentas, está en una raíz verbal que realmente es la raíz piel, que significa que es con intensidad. O sea, ¿cómo se imaginan ustedes que le hablaron a Dios? Precisamente, ¿no? Como si fuera con un tono arriba, exigiéndole, gritándole, demandándole. Altaneros, y se me figura mucho a muchos adolescentes que cómo se dirigen, o no solo adolescentes, sino a los niños, muchas veces hoy cómo les hemos permitido que se dirijan a nosotros, que se dirijan a los padres. A veces lo hacen con irreverencia, y tú me tienes que dar esto, y es tu obligación, y gritan a los padres. De hecho, vivimos en una generación donde ya no se respetan a los padres. Y claro, eso es culpa de nosotros, porque lo hemos permitido, ¿no? Porque en ese afán de que ellos no vivan lo mismo que vivimos nosotros, claro, a muchos de nosotros nos tocó vivir violencia intrafamiliar y nadie está hablando de que eso se vuelva a repetir, pero ¿a cuántos de nosotros se nos enseñó el respeto a los mayores? Y hoy los jóvenes ya no tienen ese respeto. Por eso les digo que hay jóvenes que se les ponen al tú por tú a los padres, ¿no? Y tú me tienes que comprar, y tú me tienes que... Es tu obligación. ¿Para qué me trajiste al mundo? Y a veces pareciera que los jóvenes quieren hasta pegarles a los padres. Hasta les alzan la voz, ¿no? Y a veces son unos garrochotes por acá, así que hasta da miedo, ¿no? Y este pueblo estaba desafiando a Dios. Pero fíjense, aparte tenían esa actitud de adolescentes, porque ¿qué decían? Fíjense, ¿qué hemos hablado contra ti? Ellos sabían lo que habían hablado contra Dios. Y a veces no es cierto que tú a un adolescente le dices, oye, tú hiciste esto, ¿y qué te van a decir? La mayoría de las veces, no, es que yo no fui, es que yo no lo tiré, es que yo no. Y entonces este pueblo estaba desafiando a Dios. Y miren, en el versículo 14 vamos a ver 3 cosas, y en eso se va a basar la predicación del día de hoy. 3 cosas en las que el pueblo estaba desafiando a Dios. Y vamos a ver ahí qué dice, hermanos. Ayúdenme a leer, y vamos a leer todo el versículo. ¿Cómo dice? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que estamos en presencia de Jehová? Entonces, ¿cuál es la primera cosa? Vamos a darle abajito para que se vea todo el versículo 14. ¿Cuál es la primera cosa que ellos desafían a Dios? En el versículo 14. Más abajo. ¿Qué era lo primero que ellos desafiaban a Dios? ¿En qué estaban desafiando a Dios? Estaban siendo violentos, groseros, pero ¿de qué manera? Y ahí vamos a ver que hay 3 cosas en las que estaban desafiando a Dios. En la primera dice, habéis dicho, porque de más
es servir a Dios. Ahí está la primera. Ellos estaban diciendo que servir a Dios no servía de qué. Como este seminarista, ¿no? Que les platiqué. O como el amigo de Blaise Pascal, ¿no? Mucha gente piensa, ¿de qué sirve que estés tanto tiempo metido en una iglesia? ¿De qué sirve que tengas tantos años de cristiano? ¿De qué sirve? No sirve de nada servir a Dios. Y muchos así lo plantean, ¿eh? Pero la misma palabra de Dios, mis amados hermanos, nos va a decir que esto no es cierto. La misma palabra de Dios nos va a decir que servir a Dios, por lo menos, tiene 3 beneficios. Grábenselo, hermanos, por lo menos tiene 3 beneficios. Y quiero que los veamos. Quiero que veamos esos beneficios. El primero está en 1 Corintios 15:58, que es un pasaje que no sabemos de memoria, pero que aquí lo van a poner. Y me van a ayudar a leerlo. Y allí vamos a encontrar, hermanos, la primera cosa por la cual sí vale la pena servir a Dios. ¿Cómo dice, hermanos? Ahí. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Ahí está la primera cosa, hermanos, que contradice a estos cínicos judíos de la época de Malaquías. Y que contradice a mucha gente que servir al Señor no sirve de nada. Aquí nos dice que nuestro trabajo en el Señor no es ¿en qué? ¿Qué es vano, hermanos? ¿Qué es vano? Si aquí hay un árbol de nuez allá atrás, yo me acuerdo. Si yo agarro una nuez y la abro y no tiene nada, y yo digo, ¿esta nuez es qué? Porque no tiene fruto. Y lo contrario de vano, entonces, ¿qué sería? El trabajo en el Señor, hermanos, da fruto. Da fruto. Esa es la primera cosa. Miren, ahora que estuvimos en la serie del Titanic, hablábamos en la cuarta predicación acerca de la orquesta que siguió tocando. ¿Se acuerdan? Los que las escuchan, ¿verdad? Y entonces ahí narramos la historia de un pastor que era el pastor Kim, que le tocó vivir allá en los años 50, en 1950, en Corea del Norte. Y déjenme decirles algo, Corea del Norte no solamente en esos años, sino hasta en la actualidad, es el país, no es uno de los países, es el país más cerrado, el país más difícil para el evangelio. Hay muchos países difíciles para el evangelio, por ejemplo los países musulmanes no dejan entrar, pero más difícil aún que los musulmanes es Corea del Norte. Es uno de los países más difíciles. Y este pastor logró, con la ayuda de Dios, tener una iglesia clandestina de 27, 30 personas, y se reunían en las partes bajas de la ciudad, en cuevas se reunían, pero ellos fueron descubiertos por el gobierno porque estaban haciendo unos arreglos en la carretera, y cuando escarbaron, pues se dieron cuenta que ahí se reunían esos cristianos, y entonces los capturaron, y entre ellos había 4 niños, y entonces les dijeron, bueno, si ustedes no niegan a Cristo al que siguen, vamos a ahorcar a los niños. Y pusieron las 4 horcas para ahorcar a los 4 niños. Y los ahorcaron. De hecho, los adultos que estaban ahí llorando y todo, les decían, en breve nos vamos a ver. Y los ahorcaron a los niños. Pero había ahí también adultos, entonces los acostaron en el piso, y había una de esas máquinas, unos tractores de esos grandotes que tienen un rodillo con los que apisonan el chapopote y esas cosas, y entonces los atropellaron a todos los cristianos que estaban ahí. Los testigos dicen que se escuchaba el crujir de los huesos, la sangre que se derramaba, los sesos, todos los fluidos. Y a veces la gente dice, entonces, a ver, ¿para qué sirvió servir a Dios? ¿Le sirvió de algo servir a Dios? La gente que estaba ahí, hermanos, soldados que estaban ahí, se convirtieron a Cristo. Porque el trabajo en el Señor, hermanos, dice, es la primera cosa que contradice a estos judíos de tiempos de Malaquías. El trabajo en el Señor no es ¿qué? Bueno, esa es la primera cosa. Vamos a ver la segunda y vamos a Hebreos 6:10. Porque estos cuates decían, ¿verdad? Servir a Dios no vale la pena. Es en vano servir a Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 6:10. Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Cómo dice, hermanos? Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su Señor, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjense, aquí dice del trabajo que hacemos, ¿en qué dice? Ahí fíjense, pero dice ahí una palabra. ¿El trabajo que hacemos qué? El de amor, trabajo de amor. Si tú has trabajado para el Señor con amor, porque hay mucha gente que no lo hace con amor.
Ay, tengo que ir a la iglesia otra vez. Ay, tengo que dar mis diezmos. Ay, a mí me pusieron que yo trabajara allá, pero me pusieron a dirigir. Híjole, ¿otra vez, hermanos? Vamos, me toca dirigir otra vez. ¿Otra vez tengo que dar para el enflorado? ¿Otra vez? Eso no es hacerlo con amor. Pero cuando hacemos el trabajo con amor, ahí nos dice bien clarito, vuestra obra, vamos a darle un poquito más hacia arriba para que lo leamos acá. Ándale, dice, porque Dios no es ¿qué? Y aquí está la palabra clave, ¿para qué? Dios no se olvida del trabajo que tú haces para Él. Él no se olvida. La gente sí se olvida, hermanos. Los hermanos se olvidan, hasta los hijos son ingratos, o somos ingratos como hijos. A veces nos olvidamos del esfuerzo que han hecho nuestros padres. Nos olvidamos. Miren, yo estuve atendiendo a una persona en estos días, antes de lo que me diera COVID, estuve atendiendo a una persona, venía aquí, la atendía yo, como 5 veces la atendí, y hoy precisamente me la encontré. Así de frente me la encontré, claro, yo traía cubrebocas y también la persona traía cubrebocas, pero ni siquiera me saludó, ni me saludó siquiera. Entonces yo digo, híjole, pues hay gente que se le olvida, ¿verdad? Yo tengo un amigo que es pastor, su papá de él fue pastor por muchos años, un pastor de 45, 50 años de ser pastor. Y este amigo me decía, ya murió, el año pasado murió su papá, y me decía este amigo, en los últimos años de mi padre, en su senectud, en la tercera edad que vivió mi padre, su presbiterio nunca se acordó de él. Las iglesias donde él trabajó jamás lo visitaron ni se acordaron de él. Pero hermanos, ¿quién sí se acuerda del trabajo que tú haces? Él no se olvida. ¿Os vale la pena servir a Dios, sí o no? Porque Él no se olvida del trabajo que nosotros hacemos para Él. Yo, como les digo, hermanos, hay gente ingrata, los hermanos a veces ni se acuerdan de uno. Yo lo digo como pastor, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, a veces hasta los hijos no se acuerdan del trabajo que han hecho sus padres. Pero Dios sí se acuerda. Pero vamos a ver, les dije que eran 3 cosas, vamos a ver una tercera cosa, y vamos a ver aquí en Apocalipsis 14, 13, y esto está hermoso, hermanos, porque el trabajo en el Señor, ya vimos, no es en vano, da fruto. El trabajo en el Señor, pues el Señor no se olvida de lo que tú haces para Él. Y aquí en Apocalipsis 14, 13, ayúdenme a leerlo, ¿cómo dice? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bien, vamos por partes aquí. Dice, bienaventurados los que mueren ¿en qué? Entonces, si nosotros, cuando muramos nosotros, vamos a ser bienaventurados. Pero después dice ahí, ¿verdad? De aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor, dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Allá ya no vas a poder trabajar. Ya cuando estés muerto no vas a poder trabajar. Por eso hay un dicho que dice, a descansar al panteón. ¿Se han escuchado eso? O sea, ya muerto pues no vas a poder trabajar. Es obvio, ¿no? Pero fíjense lo que dice aquí. Él dice algo precioso. Porque sus obras, con ellos, ¿qué? Sí. Todo lo que tú hiciste, los ensayos del coro, que te ibas tarde, los diezmos que diste, las ofrendas que diste, el tiempo que pasaste en la iglesia, el tiempo que evangelizaste, todo el trabajo que tú hiciste para el Señor, ¿a dónde va a estar, hermanos? Por eso es algo que trasciende, ¿verdad? Servir al Señor es algo que trasciende, hermanos, porque va a seguir. Es decir, en pocas palabras, lo que nos está diciendo aquí es que todo lo que tú hiciste para el Señor, allá algún día el Señor te lo va a ¿qué? A tomar en cuenta, porque sus obras con ellos siguen. O sea, ya no va a poder trabajar. Y algunos que quisieron trabajar, yo quisiera hacer algo. Ya no, hermano, eso fue aquí en vida. Allá lo único que te va a acompañar son tus ¿qué? Por eso no, allá ni te va a acompañar ni tu saquito que te ponen cuando te mueres, ni el mejor vestido, nada de eso, todo eso se va a quedar aquí, se va a echar a perder. Lo único que va a ir contigo son el trabajo que tú hiciste para el Señor. Miren, déjenme decirles algo. Yo ¿cuántos años llevamos de pandemia? 2, ¿no? Ya vamos a cumplir 2. ¿Ya cumplimos? Bueno, ya cumplimos 2 años. Ya cumplimos 2 años.
Imagínense, de a 3 predicaciones por semana. ¿Cuántos serían? ¿Cuántas semanas tiene un año? 52. Ok, 52. Yo no me acordaba si eran 52 o 54, luego así como 52. Fíjense, en un año, ¿cuántas serían? Por 3, ¿cuánto sería? 156 por 2 años. Bueno, son las predicaciones que llevo nada más en este tiempo. Y entonces, miren, para eso yo tengo que estudiar, tengo que irlas haciendo, tengo que irlas armando, tengo que ir orando, investigando. Eso no son enchiladas, hermanos. Tengo que grabarlas, tengo que enviarlas. Incluso cuando estuve enfermo de COVID, yo seguí grabando, conseguí una aplicación que podía parar. Entonces cuando yo estaba tosiendo, le paraba y seguía. Y yo seguí mandándolas. Y miren, créanme que hay veces que me gana mi carne y hay veces yo veo que hay gente que ni siquiera las abre. Yo he dicho en mi carne, ya a esa persona, esa gente, yo ya no les voy a mandar nada, porque eso es tiempo perdido. Y a veces he dicho, Señor, mira, yo ya no voy a mandar nada, me metí en camisa de 11 varas, yo le mando a 200 personas las predicaciones. Y a veces digo, ya no, ya mejor ya no. Pero el Señor me calla la boca, porque enseguida me mandan mensajes de hermanos de otros lugares, incluso en Chiapas, me mandó una amiga que tengo en Chiapas, me mandó un mensaje en audio de una persona a la que le está mandando los audios y le está diciendo, mándame más de estos audios, y esa persona aceptó al Señor con esos audios. Y hay gente que los está escuchando en otros lugares. Entonces yo digo, Señor, sí es cierto, el trabajo en el Señor no es en vano. Pero a veces nuestra carne nos gana y decimos, sí, ¿de qué sirve que yo haga tanto? ¿De qué sirve que yo haga? ¿Sirve o no sirve, hermanos? Amén. Ahora, vimos, y vamos a regresarnos a Malaquías 3, al versículo 14, y vimos que estaban desafiando a Dios de 3 maneras. La primera es diciéndole, no sirve de nada servirte. La Biblia ya nos dijo 3 cosas por las cuales sí debemos servir al Señor y que vale la pena. Pero vamos a ver la segunda cosa en la que estaban desafiando a Dios. Versículo 14, ¿cómo nos dice? ¿Cuál es la segunda cosa en la que estaban desafiando a Dios? Así es, exactamente. ¿Qué aprovecha? Que guardemos, ¿qué? Ahí nomás. ¿Cuál era la segunda cosa? ¿Qué le estaban diciendo a Dios con esto? No sirve de nada, no solamente no sirve trabajar para ti, tampoco sirve guardar tu ley. Tampoco sirve guardar tu ley. Ahora, yo les digo, hermanos, ¿para qué sirve guardar la ley de Dios? Dos cosas quiero que veamos aquí. La primera, porque nos hace ver lo pecadores que somos y porque nos pone límites, la ley de Dios. Ustedes saben que los 10 mandamientos, y no solo son 10 mandamientos, ahorita se me olvidó el número de los mandamientos que contaron los judíos, que era el mismo número que teníamos, el número de huesos. ¿Alguien sabe aquí cuántos huesos tenemos? Bueno, ahí van a decir cualquier cantidad, pero bueno, porque esos son los números de mandamientos que hay según lo contaron los judíos. Bueno, el número que sea, son más de 10 mandamientos. Los 10 mandamientos solo son la base y son absolutos. Pero nosotros hoy vivimos en un tiempo donde las cosas son relativas, todo es relativo. Incluso yo les he dicho que se inventó algo que se llama la ética de situación. Por ejemplo, la Biblia dice, no matarás, y matar es matar. Todas las personas que abortan están matando. El único aborto que se permite, vamos a llamarlo así, pues es un aborto terapéutico que tiene que ver con la enfermedad de la mamá o del niño, o un aborto, ¿cómo se le llama esto? Cuando espontáneo, ¿no? Pero la gente dice, no, es que mira, es que esta muchachita se embarazó bien chiquita, tiene 16 añitos y va a echar a perder su vida. Y entonces la ética situacional dice, depende de la situación. Depende de la situación. Y la Biblia nos dice, hermanos, que los mandamientos de Dios son absolutos. Son absolutos, hermanos, no cambian. Cambian las sociedades, pero los mandamientos de Dios no cambian, son los mismos. Miren, una de las leyes que Dios, voy a citar solo una, es la que se me ocurre ahorita. Por ejemplo, allá en Levítico dijo, no te ayuntarás con animal. ¿Cómo se le llama eso? Cuando la gente se ayunta con un animal, ¿cómo se le llama? ¿Se acuerdan que vimos también una serie hace unos tiempecitos que vimos cuál debía ser nuestra relación con los animales? Hay gente, hermanos, ¿qué hace con los animales?
los besa, los acuesta con ellos, los viste, y a veces llega a ser una relación tan enfermiza que llegan a tener relaciones sexuales con esos animales. ¿Y qué dice el mundo? Tú haz lo que quieras. Mientras no te metas con los demás, tú haz lo que quieras. Sé libre, vive y deja vivir. No, hermanos, la ley está establecida por Dios y Dios dice, cualquiera que se ayunte con un animal es pecado y es abominación, es una asquerosidad delante de Dios. Para eso sirve la ley, para ponernos límites. Pero estos cuates, ¿qué estaban diciendo entonces? No queremos límites, queremos vivir sin límites. Ahora, la ley, hermanos, la segunda cosa, les dije que nos servía para dos cosas, es que nos protege. ¿Para qué fueron instituidos los 10 mandamientos y los 400 o no sé cuántos más mandamientos? Para protección de nosotros. Imagínense ustedes un mundo donde se cumplen los 10 mandamientos, un mundo donde no hay adulterio. ¿A quién le gusta, por ejemplo, por ahí voy a usar un dicho muy común, ¿a quién le gusta que le pedaleen sus bicicletas? A nadie, ¿verdad? Ah, buena pregunta esa Isabela, buena pregunta. Bueno, ya luego tu mamá te va a explicar allá en la casa qué significa. Isabela siempre me mete en problemas, pero bueno. Muy bien. Imagínense un mundo donde los mandamientos se cumplen. Obviamente sería mucho mejor ese mundo. Hay un escritor y también se convirtió en cineasta. Se llama Krzysztof Kieślowski se llama. Y él hizo una serie sobre los 10 mandamientos, así se llama, el Decálogo de Kieślowski. Ustedes pueden ver esas películas, están en YouTube, de hecho no son películas, son cortometrajes. Y lo que quería hacer Kieślowski con estos cortometrajes era precisamente presentar los mandamientos como prácticos, como muy útiles para el mundo de hoy. Entonces, ¿cuál era la función de la ley? Pues ponernos límites, pero también la función de la ley era protegernos. ¿Pero qué estaba cuestionando estos cristianos de la época de Malaquías? ¿Para qué de nada sirve guardar tus mandamientos? ¿Para qué los guardo? Y hermanos, en un mundo donde nadie guarda los mandamientos, donde todo el mundo hace lo que le pega la gana, por eso está el mundo como está. Y a veces le echamos Fíjense qué triste, porque la gente no cree en Dios, pero cuando ve todo lo que está pasando, por ejemplo, ve la guerra allá en Ucrania y en Rusia, y mucha gente lo primero, ay, si Dios existiera, no permitiría eso. Sí, pero ¿por qué se llevó a la guerra? Y la Biblia los dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestros odios? ¿No es de vuestras pasiones? ¿De dónde viene la guerra? Pues de la ambición que tiene Vladimir Putin, de la ambición que tiene Biden. Ojalá que los pusieran a ellos en un ring y que se dieran con todo, ¿verdad? Eso sería bueno. Bueno, pero vamos a ver la tercera cosa, hermanos. Vamos a regresar a Malaquías 3:14. Bueno, aquí está. Y vamos a ver la tercera cosa en que desafió este pueblo a Dios. Ya vimos, ¿no? El 14 abajo. Ajá. Ya vimos que aprovecha, ¿verdad? ¿Vale? Que guardemos su ley, ahora sí. Y que andemos afligidos en presencia de Jehová. Otras versiones, y ahí está la tercera cosa en la que desafiaban a Dios. Otras versiones de la Biblia dicen, ¿de qué sirve que andemos arrepentidos? De que nos sintamos mal por nuestro pecado. Es lo que estaban diciendo ellos. De nada sirve andar arrepentido. Entonces, ¿cómo querían andar ellos, hermanos? Entonces, ¿para qué entonces, hermanos, nos sirve a nosotros vivir afligidos? Lutero, en uno de sus escritos, él decía, el cristiano debe vivir en constante contrición. ¿Qué significa contrición? En un estado de arrepentimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque se llega a ser un callo, se cauteriza o se inmuniza. Hay gente que está acostumbrada a vivir en pecados. Y no tienen que ser pecados graves y groseros. Puede ser un pecado grave y grosero, sería, por ejemplo, andar con 2 mujeres. Y hay gente que se acostumbra a eso, Ah, pues mi marido tiene 2 casas y los lunes, martes y miércoles le toca con nosotros y los demás días le toca con la otra. Y se acostumbran a vivir a eso, hermanos. Ahora, pero eso es un pecado grosero, es un pecado grande. Pero a veces, hermanos, no tienen que ser así. A veces nosotros nos acostumbramos a esos pecados y no nos arrepentimos, así vivimos. Hay gente, por ejemplo, que
El marido le grita a la mujer le grita al marido y siempre viven peleados. Ahí estamos mal, porque nos estamos acostumbrando a vivir de cierta manera. Hay gente, por ejemplo, que tiene viviendo a sus hijos, ahí ya tienen los hijos 40 años y tienen a sus hijos viviendo ahí, los mantienen. Hermanos, eso no es correcto. Pero se acostumbran, ¿no? Nos acostumbramos a vivir ciertas cosas. Por eso, hermanos, es bueno que nosotros nos arrepintamos. Por eso dejó la ley, para que nosotros podamos realmente darnos cuenta que estamos mal y vivir arrepentidos. Ahora, la gente de hoy en día vive arrepentida, ¿no? Hace lo que quiere. Quizá, fíjense, hay una gran diferencia, yo lo he dicho, entre arrepentirse y tener remordimiento de conciencia. Una persona que toma, se pone hasta las chanclas, está bien borrachote, le da la cruda moral al otro día y dice, ay, ahora sí, de veras, Señor, si tomando te ofendí con la cruda, me sales debiendo, y ¿sabes qué? Ya no voy a tomar. Porque le remuerde la conciencia los osos que hizo, ¿no? Es la cruda moral. Pero a los 15 días, otra vez lo ves, ¿qué? Porque no hubo ningún arrepentimiento. No hubo ningún arrepentimiento. Ahora, hermanos, fíjense lo que decían en el versículo 15. Ahora sí vamos a leer el versículo 15. Fíjense lo que decían este pueblo, Decimos pues, ayúdenme. Fíjense lo que está diciendo ahí. Bienaventurados. ¿Qué significa? ¿Ustedes han escuchado alguna vez alguna predicación de las bienaventuranzas que están ahí en Mateo 5, en el Sermón del Monte? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Es la palabra griega Macarión, y ahí viene el nombre Macario, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? Macario, Macarión, bienaventurado. Feliz, gozoso. ¿Qué estaban diciendo ellos? Los que ni cumplen la ley, los que ni se arrepienten, viven felices, viven gozosos. Déjenme decirles que no es así. Todo aquel, mis amados hermanos, que vive en pecado no puede ser bienaventurado. No puede. A lo mejor por algún tiempo, pues sí, el pecado. Una hermana me decía, hermano, es que el pecado es como los helados. Se disfruta, qué sabroso es un helado. Sí, hace unos meses veía yo el testimonio, ojalá lo puedan ver, está por ahí en YouTube, el testimonio de una ex actriz porno. Y esta mujer se convirtió al Señor y por eso daba su testimonio, y ella decía todo lo que había sufrido, decenas de enfermedades de transmisión sexual, situaciones emocionales, porque a veces la gente piensa, no, mira, y ahora hay muchachos. El otro día yo veía también en el internet a unos chamaquitos que le preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y creo que eran unos payasos los que estaban preguntando, ¿qué quieres ser de grande? Y uno de los chamaquitos decía, yo quiero ser ladrón. Yo quiero ser un narcotraficante. Y hoy hay chavas que quieren ser actriz porno porque dicen, pues es que ellos disfrutan de toda la sexualidad a lo máximo y ven todo así como, y les pagan, todavía les pagan. Y esta hermana, ahora ya es hermana que se convirtió al Señor, ella decía, no, muchos creen que todo eso es un mundo hermoso o bonito. Dices lo peor que puede haber. Y ella mencionaba y decía, muchos que se dedican a esto, pues ya al final de los tiempos muchos de ellos se suicidan. Nadie, hermanos, nadie que se burla de Dios, nadie que se burla de sus mandamientos y que no se arrepiente puede ser feliz. Ahora, vamos a ver el último versículo, los últimos versículos de Gálatas 6, 7 y 8. Son mis versículos favoritos, uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Siempre digo así, ¿verdad? Pero estos me gustan mucho. Fíjense lo que dice aquí, Y esto es una ley, hermanos. Fíjense, dice así, no os engañéis, Dios no puede ser, ¿qué? O sea, de Dios nadie se burla, con Dios nadie juega, a Dios no lo podemos engañar. Aunque pretendamos, con Dios no se puede hacer eso, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare. Dios, que yo no sé por qué me ha ido tan mal en la vida, yo no sé por qué yo no prospero, yo no sé por qué de veras la gente no me quiere. Según lo que vemos aquí es porque tú has sembrado. Lo que tú siembras, eso también vas a ¿qué? A cegar o a cosechar. O sea, no es nada más, no es karma. Fíjense el 8, y el 8 lo confirma. Vamos a ver qué dice el 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Por ejemplo, una persona que se dedica al porno, estamos poniendo ese ejemplo, siembra para su carne, solo para su carne. ¿Y de su carne qué sembrará?
La palabra lo dice, Dios no puede ser burlado. Más el que siembra para el Espíritu. Si yo me dedico a sembrar las cosas del Espíritu también, del Espíritu voy a sembrar ¿qué? Ahora, vamos a leer ya los últimos versículos del 16 al 18 de Malaquías 4, y de ahí solamente voy a comentar algunas cositas rápidas y con eso terminamos. Fíjense, 16, 17 y 18. Ya vimos estos impíos que le decían a Dios, lo desafiaban, le hablaban violentamente y le decían: de nada sirve pues trabajar para ti, servirte, seguirte, de nada sirve seguir tu ley, de nada sirve andar arrepentidos. Ya demostramos bíblicamente que sí sirve. Pero fíjense lo que dice el 16. Entonces los que temían a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que también había gente que temía a Dios? Dios siempre ha resguardado a un remanente fiel. Y aún dentro de esa gente descarada y cínica que a veces no quiere servir a Dios, hay gente que sí. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fíjense, ¿y Jehová qué dice? Y fíjense lo que dice ahí. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Otra vez, todo lo que hiciste, todo lo bueno que hiciste, todo lo que hiciste para Dios, Dios tiene un libro de memorias. Aquí pues, obviamente está usando una figura de lenguaje, pero Dios se acuerda de todo y Él apunta todo lo que tú has hecho para Él. Dios no es deudor de nadie, hermanos. Todo lo que tú haces para Él, Dios te lo recompensa. Vamos a ver, vamos a seguir adelante. Y luego dice ahí, memoria delante de Él para los que temen a Jehová. ¿Para quiénes? ¿Para los que qué? Y para los que piensan en su nombre. Y el 17. ¿Serán para mí qué dice? Fíjense, seremos su especial, ¿qué dice ahí? O sea, sí vale la pena servir al Señor. Él sí hace una diferencia. Miren el versículo 18 cómo dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y al que no lo sirve. Aparentemente no hay ninguna diferencia. Aparentemente. Y por eso estos hombres de allá en épocas de Malaquías decían: de nada sirve servir al Señor, pues los que no lo sirven de como quiera les va bien. Hermanos, ahí nos está diciendo que sí hay una diferencia. Y con esto quiero concluir. Yo tengo 30 años de ser cristiano y he visto de todo. Y tengo casi los mismos años de estar en el ministerio, porque yo rápido fui al seminario. He visto cosas muy feas en las iglesias, he visto situaciones duras, he pasado por situaciones duras en las que incluso he querido tirar la toalla de ya no ser pastor, de ya no dedicarme a esto. Pero también he visto cosas muy hermosas. Y hermanos, déjenme decirles que todo lo que hemos vivido, o todo lo que yo he vivido, yo podría decirles que cada gota de lágrimas que he derramado por el ministerio, y que cada cosa tan preciosa que he visto en el ministerio, ha valido la pena. Si a ustedes me preguntan, si usted volviera a nacer, ¿qué le gustaría hacer? Yo les diría: ser pastor. Porque cada momento, cada hora, cada segundo, cada minuto, ha valido la pena servir a Dios. Ha valido la pena servir a Dios. Así que si alguien les pregunta alguna vez, como le preguntaron a Pascal, ¿y si cuando mueras te das cuenta que no existe Dios? Sabemos que eso no va a pasar, porque Dios existe. Pero aún si eso pasase, seguir a Dios, seguir sus mandamientos, siempre va a ser de bendición, siempre va a ser bueno. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque es más penetrante que una espada de 2 filos, y que entra hasta lo más profundo de nuestros huesos, de nuestros tuétanos, y los discierne, Señor, nos hace discernir tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has enseñado que servirte no es en vano. Así que permite que mis hermanos te sirvan y que ellos sepan, Señor, que incluso el servicio a ti trasciende y tú te acordarás de esas obras siempre, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Armando, que en este momento nos trajo la palabra. Y como respuesta a esta palabra, hermanos, con gozo entonemos el himno 286, He decidido seguir a Cristo. Que esta sea una realidad en nuestras vidas, hermanos.